Pablo Emilio Escobar Gaviria. El nombre resuena como un trueno en la historia de Colombia, un eco que mezcla el miedo, la admiración, la rabia y una leyenda casi divina entre los más desposeídos. Esta es la historia del pobre que se convirtió en millonario por vender amapola, el hombre que tuvo clientes en 54 países, un imperio construido con la amapola y sueños de poder. Pero esta es también la historia de un fantasma, el de un Robin Hood moderno que, con una mano, robaba al mundo y con la otra lo repartía en su amada y sufrida Colombia. Todo el dinero lo invertía en su país, pero no en bancos o industrias lícitas, sino en la piel de su gente. Lo regalaba a las personas más pobres, les construía casas canchas de fútbol, les llevaba luz donde solo había oscuridad. A todos los niños en Navidad realizaba la fiesta más grande que hayas visto, una explosión de juguetes, música y alegría que borraba por un día la cruda realidad. Cuentan que en Medellín, en los barrios humildes que se aferran a las montañas, era el Santa colombiano. Y hoy te contaré su historia, no la del capo que aterraba al mundo, sino la del mito que caminaba entre la gente. Suscríbete y comenta si no lo has hecho. Comencemos. Así protegían a Pablo Emilio Escobar sus guardaespaldas. La seguridad de Pablo Emilio Escobar era un ejército privado, una burbuja de acero y paranoia que lo seguía a todas partes. Pablo Emilio Escobar tenía al menos 40 guardias de seguridad entrenados no solo para proteger, sino para eliminar cualquier amenaza. Eran los sicarios, jóvenes de mirada fría y dedos inquietos, leales hasta la muerte, que formaban un cerco humano impenetrable. Estos hombres, muchos reclutados de los mismos barrios que él ayudaba, veían en el patrón a un dios y a un padre. Lo protegían con la ferocidad de una jauría, sus ojos escudriñando cada rostro, cada sombra, cada movimiento sospechoso. Eran la mano ejecutora de su voluntad y el muro que separaba al benefactor del hombre más buscado del planeta. En sus convoyes de camionetas blindadas, Pablo viajaba como un presidente, pero con más poder y más enemigos. Y era en medio de este despliegue de fuerza donde a veces surgían las historias que alimentaban su leyenda. En una de esas mañanas neblinosas que cubren los pueblos cafeteros, un campesino llamado Martín iniciaba su jornada. Hombre de manos callosas y esperanza resistente, Martín era vendedor de frutas. No tenía casa propia. Su vida era una rutina de madrugadas. Cargar el pesado cajón de mangos, naranjas y cocos y recorrer las polvorientas calles con un pregón cansado. Su sueño más grande, tan simple como inalcanzable, era un techo propio para su mujer y sus 3 hijos, para dejar de pagar un alquiler que se comía la mitad de sus magras ganancias. Esa mañana, como todas, se detuvo frente a la casa de Doña María, su cliente más fiel y la comadre de las noticias del pueblo. «Buenos días, Doña María. ¿Un mango dulce para empezar el día?» Doña María salió a su encuentro, secándose las manos en el delantal. «Buenos días, Martín. ¿Cómo te va?» Martín soltó un suspiro que parecía cargar con el peso de todos sus amaneceres. «Ay, Doña María, esto está muy difícil. Las frutas no se venden como antes y el dueño de la pieza ya me está apretando. Pero hay que seguir, ¿verdad?» Doña María asintió con una mezcla de pena y solidaridad. «Sí, Martín, la vida es así, un día malo, otro día peor, pero a veces Dios nos manda una sorpresa». En ese preciso instante, un rugido sordo comenzó a crecer en el horizonte. Pronto, el ruido se convirtió en un estruendo que hizo temblar el suelo. Martín vio asombrado cómo una caravana de camionetas Toyota Land Cruiser, blindadas, con vidrios polarizados y hombres armados asomándose por las ventanillas, pasaba frente a ellos como una mancha de poder y velocidad. «¡Quiobo! ¿Será el presidente que va pasando?», exclamó Martín, impresionado. «Así le pido ayuda para una casa que ya estoy cansado de alquilar».
Doña María soltó una carcajada seca. No, Martín, ese es mejor que el presidente, ese es Pablo Emilio Escobar. Martín arrugó la frente. Pablo. ¿Quién? No sé quién es ese señor, doña. Doña María se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. ¡Ay, Martín! ¿Dónde vives? Es el hombre más millonario de aquí, del departamento, de todo Colombia, y es una persona muy buena, un santo. Está regalando casas a los pobres como tú, construye canchas, les da dinero a las viudas. El problema no es su corazón, el problema es llegar a él. Esos hombres que lo cuidan son bravos, no dejan acercar a cualquiera. Una chispa de esperanza, la primera en años, iluminó los ojos de Martín. Se aferró a esa noticia como un náufrago a un tablón. Entonces Dios me ayudará a llegar cerca de él para pedirle ayuda, dijo con una fe conmovedora. Doña María, más pragmática, le indicó. Dicen que va a desayunar al restaurante La Cosecha, el del pueblo, pero ten cuidado, Martín, no te vayan a malinterpretar. Martín le dio las gracias a Doña María y con una energía renovada continuó su ruta, pero su mente ya no estaba en las frutas, sino en el hombre poderoso que podía cambiar su destino. Se dirigió hacia el centro del pueblo, donde estaba el restaurante, y efectivamente vio el convoy estacionado formando un perímetro de hierro. Al acercarse, su corazón se hundió. Los mismos hombres que había visto en las camionetas, ahora estáticos, formaban una barrera humana frente a la puerta del restaurante. Eran los 40 guardias de seguridad, entrenados para eliminar cualquier amenaza. Sus miradas eran escáneres vivientes, recorriendo a cada transeúnte, evaluando, descartando. Martín sintió el miedo trepar por su espina dorsal. ¿Cómo haría? Recordó sus propias palabras. Dios me ayudará. Con el valor que da la desesperación, se acercó a uno de los guardias, un joven de mandíbula apretada y gafas de sol que ocultaban sus ojos. «Buenos días, jefe», dijo Martín levantando un coco. «Vendo cocos frescos, deliciosos. ¿Me dan permiso de ofrecer adentro? Tal vez al patrón le apetece uno bien frío». El guardia ni siquiera volvió la cabeza. Su respuesta fue un frío y seco monosílabo. «No». «Pero, señor, es para llevar el sustento a mis hijos. No podés entrar. Retírese». La voz era plana, final, como el chasquido de un seguro. Derrotado, Martín se resignó. Se quedó en la acera de enfrente, ofreciendo sus frutas a un público que estaba más interesado en el espectáculo de poder que en un mango. Las horas pasaron. El sol subió en el cielo, y Martín sudaba, desanimado, pero no se iba. Esta era su única oportunidad, y estaba decidido a esperar. Después de 2 largas horas, la puerta del restaurante se abrió. Primero salieron más guardias, formando un pasillo humano desde la puerta hasta la camioneta principal. Luego, rodeado por su círculo íntimo de seguridad, apareció él. Pablo Emilio Escobar. Vestía una guayabera simple, jeans y unas gafas. No parecía un monstruo ni un dios, parecía un hombre más, pero la energía que desprendía, el aura de autoridad absoluta, era palpable. Mientras se abría paso entre sus guardaespaldas, con pasos rápidos y decididos, Martín actuó por puro instinto. Se abrió paso entre la pequeña multitud, y justo cuando Pablo pasaba a escasos metros, gritó con la voz quebrada por los nervios y la emoción. «¡Señor! Señor Pablo, vendo cocos frescos, son para sobrevivir y llevar comida a mi familia. Soy muy pobre y dicen que usted me puede ayudar». El mundo se detuvo. Varias manos de los guardias se alzaron para apartarlo. Sus rostros se crisparon en gestos de alerta. Pero algo hizo que Pablo se detuviera. Levantó una mano, un gesto pequeño, y sus halcones se congelaron. Se quitó las gafas y miró fijamente a los ojos de Martín. No era una mirada de enojo, sino de curiosidad intensa, como si pudiera ver a través de él, como si leyera toda una vida de pobreza en sus ropas gastadas y en sus ojos suplicantes. Hubo un silencio eterno. Luego, Pablo habló.
y su voz era más suave de lo que Martín había imaginado. Cuando venía pasando por donde la señora María, ¿tú preguntaste por mí?, dijo. Era una afirmación, no una pregunta. Su red de informantes era tan eficiente que ya conocía el rumor. Martín, atónito, solo pudo asentir. «Dime, ¿qué quieres de mí?». La floodgate de las penas se abrió. Martín, con la voz entrecortada, le contó su historia. La pobreza, la familia, la casa alquilada, las ventas malas, el miedo a ser desalojado. «Soy muy pobre y vivo alquilando casa, y las ventas están muy mal, y no puedo pagar y me correrán si no pago». Pablo lo escuchó en silencio, sin apartar su mirada. Cuando Martín terminó, él asintió lentamente. No hubo compasión melodramática, sino la decisión rápida y pragmática de un hombre que estaba acostumbrado a jugar a ser Dios. «Bueno, Martín», dijo, «hoy te daré un terreno con una casa. Y te daré un trabajo. No quiero que me agradezcas, quiero que trabajes». Martín no podía creerlo. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Te quiero ver hoy en la Hacienda Nápoles, a las 6 de la tarde. Pregunta por mí». Y acto seguido, giró sobre sus talones y subió a su camioneta, que partió dejando una nube de polvo y una vida transformada. Martín se quedó allí, paralizado, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. La caravana desapareció, pero la promesa flotaba en el aire, más real que cualquier cosa que hubiera poseído antes. Y así fue. Esa tarde, con el corazón en un puño, llegó a las imponentes puertas de la Hacienda Nápoles, el zoológico privado y símbolo del poder de Escobar. Para su sorpresa, lo esperaban. Lo llevaron ante Pablo, quien, sin muchos preámbulos, cumplió su palabra. Le mostró los planos de una casa modesta pero nueva, en un terreno que sería suyo, y le ofreció un trabajo como supervisor de un pequeño cultivo de frutas que abastecía parte de la hacienda. Un trabajo legítimo, con un sueldo digno. Al final del encuentro, mientras Martín intentaba encontrar las palabras para agradecer lo inagradecible, Pablo Escobar lo miró y dijo con una sonrisa casi paternal: «Sabes que mi tía María me contó todo de ti». Martín entonces entendió que doña María, su clienta, era mucho más de lo que parecía. Era un eslabón más en la vasta red de informantes y contactos del capo. Era la prueba de que los ojos y oídos de Pablo estaban en todas partes, incluso en la humilde puerta de una vendedora de frutas. Martín, sin poder contenerse, se puso a llorar. No eran lágrimas de alegría, sino de una liberación profunda del fin de una lucha agotadora. «Dios lo cuide, señor Pablo», alcanzó a decir entre sollozos. Pablo asintió una última vez y se dio la vuelta. Martín salió de la Hacienda Nápoles con una escritura provisional, un contrato de trabajo y una fe inquebrantable en el hombre que, para el mundo, era un narcoterrorista, pero para él era un salvador. Esta es solo una de las miles de historias que se tejen alrededor del mito de Pablo Escobar. La historia de un hombre que con una mano sostenía un imperio de violencia y muerte, y con la otra construía sueños para los Martín de Colombia. Una contradicción humana y profunda que es la esencia de su leyenda y la razón por la cual aún hoy su figura divide aguas. ¿Era el diablo o el santo? La respuesta, como la verdad, nunca es blanca o negra, sino un doloroso y complejo gris. Cruzar las puertas de la Hacienda Nápoles fue para Martín como entrar en un mundo paralelo, un reino de fantasía donde las reglas de la pobreza no aplicaban. Mientras un guardia lo guiaba en una camioneta por los inmensos caminos internos, sus ojos no daban crédito a lo que veían. Jirafas que estiraban sus cuellos sobre las praderas, cebras pastando junto a hipopótamos, avestruces que correteaban junto a la vía. Eran los animales exóticos que Pablo traía de todos los confines del mundo.
un capricho de rey Midas que había transformar la selva colombiana en su arca de Noé personal. Pero más allá de los lujos y las excentricidades, a Martín le impactó el orden. Hombres y mujeres trabajaban con prisa, pero sin pánico. Había una energía de propósito, de ser parte de algo grande. Lo llevaron no a una mansión lujosa, sino a una oficina sencilla, donde un hombre con carpeta le explicó con eficiencia burocrática los detalles de su nueva vida. La ubicación de su casa, los planos, las llaves y su nuevo rol como supervisor de un huerto de frutas tropicales. Era un trabajo real, con responsabilidades. Pablo no le estaba regalando una limosna, le estaba dando una vida. El patrón cree en el trabajo, no en la mendicidad, le dijo el hombre como leyéndole el pensamiento. Usted demuestre que vale la pena la oportunidad. Mientras firmaba los documentos con una mano temblorosa, Martín vio pasar a Pablo a lo lejos, rodeado de sus hombres. Iba hablando con un ingeniero agrónomo, señalando hacia unos cultivos. Era un vórtex de actividad, un hombre que, en su mundo, era el centro indiscutible. Martín no intentó acercarse a Gen, solo inclinó la cabeza en un gesto de respeto silencioso. La promesa se había cumplido. La nueva vida y la sombra del peligro. Los meses siguientes fueron los más felices que Martín podía recordar. Su familia se mudó a la casa nueva, una estructura sencilla pero sólida, con un pequeño patio donde sus hijos podían correr. Su mujer ya no lloraba por las noches de angustia. Él se levantaba aún de madrugada, pero ahora no era para cargar un cajón de frutas y recorrer las calles, sino para supervisar a un pequeño equipo en los huertos de la hacienda. Su conocimiento de toda la vida sobre frutas era valorado. Se sentía útil, digno. Sin embargo, el paraíso tenía su serpiente. La sombra del negocio principal de Pablo era larga y oscura. Martín no era ciego ni tonto. Veía los aviones que aterrizaban de noche en la pista privada, los cargamentos que se movían con discreción férrea, las conversaciones que se cortaban cuando él se acercaba. Escuchaba, a veces, lejanos estallidos de lo que podían ser fuegos artificiales o algo mucho más siniestro. Sus nuevos compañeros de trabajo, hombres leales a Pablo hasta la médula, a veces dejaban escapar comentarios sobre los enemigos en Bogotá, los gringos o la guerra. Un día, mientras inspeccionaba una cosecha de mangos, uno de los guardias de seguridad, un joven al que llamaban Razor por su precisión con el cuchillo, se acercó a él. «Oye, Martín, ¿vas al pueblo el domingo?», preguntó con falsa casualidad. «Sí, pensaba ir a la misa con mi familia», respondió Martín. «Bueno, el patrón necesita que estén todos los ojos abiertos. Si ves caras nuevas, carros extraños, o si alguien te pregunta mucho por la hacienda, nos avisas. ¿Entendido?». Era una orden, no una petición. Martín asintió, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Comprendió entonces el precio de su sueño. No solo era lealtad, era complicidad. Su nueva vida estaba atada, con un hilo invisible pero irrompible, a la violencia que sostenía el imperio. Él era ahora, de manera pequeña pero significativa, uno de los ojos y oídos de Pablo Escobar en el mundo exterior. El encuentro en la cancha. Una tarde, semanas después, Pablo apareció sin previo aviso en la cancha de fútbol que había construido para los trabajadores y sus familias. Llevaba pantaloneta y una camiseta sudada. Estaba jugando un partido con sus guardaespaldas y algunos niños del lugar. Reía, gritaba, celebraba los goles como un niño más. Era en estos momentos donde la dualidad de su persona se hacía más evidente. Al final del partido, jadeante y feliz, se acercó a donde Martín observaba desde la gradería. «Martín, ¿cierto? El de los cocos», dijo, sonriendo y secándose el sudor de la frente con una toalla. «Sí, patrón, para servirle», respondió Martín, poniéndose de pie de un salto.
No, ¿qué va? Siéntate, ¿cómo va la casa y el trabajo? Perfecto, señor. Mi familia y yo no tenemos palabras para agradecerle. Pablo lo miró, y por un instante la máscara del hombre más poderoso se desvaneció, mostrando a alguien cansado, con el peso de 1000 batallas en los hombros. Lo que hago por ustedes, lo hago porque alguien tuvo que hacerlo por mí y nadie lo hizo, dijo, con una voz que de repente era más introspectiva. Este país siempre les ha dado la espalda a los pobres. Yo no, pero esto... Hizo un gesto amplio que abarcaba la cancha, los cultivos, la hacienda. Tiene un costo, Martín, un costo muy alto. Disfrute su casa, cuide a su familia y recuerde, aquí, conmigo, están seguros. Era una reassurance, pero también una advertencia. El mundo exterior, el de la ley y el orden, era presentado como la verdadera amenaza. Pablo no era su protector contra el crimen, era su protector contra un sistema que en su narrativa los había olvidado. Esa noche, de regreso en su nueva casa, Martín abrazó a su mujer con una fuerza inusual. Miró a sus hijos dormir en sus propias camas, en su propia habitación, bajo su propio techo. Sintió una gratitud abrumadora hacia el hombre que lo había hecho posible. Pero por primera vez, esa gratitud estaba teñida de un miedo profundo. Comprendió que había cruzado un umbral. Ya no era solo el vendedor de frutas Martín, era Martín, el hombre que le debía la vida a Pablo Escobar, y que, en el intricado código de honor y lealtad del cartel, esa deuda era eterna. La bondad del santa colombiano tenía un precio, y el cobro, sabía, podría llegar en cualquier momento, no de la mano de la pobreza, sino de la misma violencia que lo mantenía a salvo. La leyenda seguía creciendo, y con ella, la sombra que proyectaba se hacía más larga y más oscura, envolviendo todo, incluso los sueños más puros, en su ambiguo y peligroso abrazo. Los años pasaron sobre la hacienda Nápoles como un río mezclando aguas claras y turbias. Para Martín, la vida se había transformado en una estabilidad que antes creía un sueño imposible. Su hijo mayor ahora estudiaba agronomía, financiado por una beca que el mismo patrón había creado para hijos de sus empleados más leales. La casa seguía en pie, el trabajo era estable, y en Navidad su familia recibía siempre una caja con regalos y víveres que doblaban su mesa festiva. Pero la tranquilidad era solo la superficie. Martín había aprendido a leer los signos. El ir y venir de camionetas a horas intempestivas, los rostros nuevos que aparecían y desaparecían entre la seguridad, el nerviosismo palpable que recorría la hacienda cuando las noticias hablaban de operativos del gobierno o de los enemigos en Cali. Él mismo, en su viaje semanal al pueblo, había pasado información trivial a rasor. Un carro con placas foráneas estacionado cerca de la iglesia, un hombre que preguntaba demasiado sobre los horarios de Pablo. Se había convertido, sin quererlo, en un pequeño engranaje más de la maquinaria. Una tarde, un rumor feroz corrió como un reguero de pólvora. Había un infiltrado, un soplón entre ellos. La paranoia se apoderó de la hacienda. Los guardias, siempre alertas, se volvieron desconfiados hasta de sus propias sombras. Martín sintió el miedo antiguo, el miedo a perderlo todo, regresar con una fuerza paralizante. Fue entonces cuando Pablo lo mandó a llamar, no a la oficina, sino al mirador privado desde donde se contemplaban las llanuras. El capo estaba allí, solo, mirando el atardecer teñir de naranja y púrpura su reino. Martín, dijo sin volverse, ¿sabes por qué he durado más que cualquier otro? No solo por el dinero o el miedo, es porque Pablo Escobar creó gente fiel y leales, gente como tú, gente que recuerda. Martín contuvo la respiraza. ¿Era una prueba? ¿Una acusación? Me dijeron que hay un soplón, continuó Pablo, girándose por fin. Sus ojos no mostraban ira, sino una profunda decepción. Y las voces
Algunas voces murmuraron tu nombre. Martín sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Patrón, yo jamás, mi familia, todo lo que tengo se lo debo a usted. Pablo alzó una mano silenciándolo. Lo sé, Martín, lo sé. Porque mi tía María, que ya descansa en paz, me juró sobre la Biblia que tú eras un hombre de palabra, y yo confío en la palabra de los míos más que en cualquier otra cosa. El traidor era otro. Ya no es un problema. La revelación lo dejó temblando. Doña María, incluso desde la tumba, había intercedido por él. La lealtad, esa red invisible que Pablo tejía con favores y protección, lo había salvado. Esto se va a poner feo, Martín, dijo Pablo, su voz cargada de un presentimiento sombrío. Los que me quieren muerto se acercan. La lealtad pronto será lo único que importe. Vete a tu casa, quédate con tu familia y recuerda siempre, mientras yo respire, ustedes tendrán un protector. Pero cuídense, el mundo allá afuera no perdona a los que estuvieron cerca de mí. Esa fue la última vez que Martín vio a Pablo Emilio Escobar con vida. El tiempo que siguió fue una espiral de violencia, titulares de periódicos y finalmente el día que todo Colombia contuvo el aliento, el 2 de diciembre de 1993. Para Martín, la noticia no fue un triunfo de la justicia, fue el día que el Santa colombiano murió. Lloró en silencio, en su casa, por el hombre contradictorio que le había dado todo y que al mismo tiempo lo había atado para siempre a una historia de la que no podría escapar. Con Pablo se fue no solo un criminal, sino el guardián de un frágil sueño de prosperidad para muchos. La lealtad que había creado era tan fuerte que décadas después, en los barrios de Medellín, su nombre aún se pronuncia con un suspiro que mezcla nostalgia, dolor y una inquebrantable lealtad. Y a ti, que nos has seguido desde la pantalla de tu dispositivo, desde donde quiera que nos mires, esta leyenda te hizo reflexionar sobre los grises de la humanidad. Si quieres explorar más historias como esta, sobre los héroes y villanos que dibujaron la historia de nuestro país, no olvides suscribirte y pedir más relatos, porque la historia está llena de verdades que superan la ficción.